Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta muy típica que es un pastel tres leches. Esta receta es muy especial, es un pastel que está súper suave, muy suave y lógicamente muy humedecido por las tres leches. Le vamos a dar un toque muy especial con ron. Obviamente este toque lo pueden dejar o lo pueden omitir, ya se los comentaré durante el proceso. Vamos a empezar con la receta. Les recuerdo que todos los ingredientes aparecen en la descripción del video y conforme los voy agregando, aparecen del lado izquierdo en la pantalla. Vamos a comenzar ya con la receta. Vamos a comenzar separando nuestros huevos y vamos a agregar aquí las 4 yemas, la mitad del azúcar que vamos a estar utilizando en la receta y vamos a agregar también lo que es la vainilla y el aceite, que es una cucharadita de aceite. Y vamos a batir hasta obtener un color amarillo pálido. Y una vez que ya llegamos a este punto donde ya tomó otro color más pálido y está muy bien integrado, aquí vamos a detener nuestra batidora. A continuación vamos a empezar batiendo las claras que tienen que estar a temperatura ambiente y una vez que esponjen vamos a ir agregando poco a poco el azúcar. Cuando ya tenemos las claras batidas, vamos a detener, así nos tienen que quedar, vamos a detener para integrar las dos mezclas. A continuación vamos a verter un poco de nuestra mezcla de claras y vamos a agregar con movimientos envolventes en nuestra mezcla de yemas. En cuanto se incorpora, agregamos un poco más. Y así vamos a ir agregando hasta terminar. La vamos a agregar en 3 partes, como lo hice yo aquí. Y esta ya es la última parte de claras. Así les tiene que quedar la mezcla homogénea. Y ahora aquí voy a vertir en mi harina, voy a agregar aquí sal y voy a agregar también polvo de hornear. Y los voy a integrar muy bien con ayuda de un globo batidor a que se incorpore bien, que quede muy repartido el polvo de hornear y la sal en la harina. Y ahora sí, con ayuda de un colador, voy a ir agregando de poco a poco la harina. Y la voy a agregar con movimientos envolventes. Cuando vemos que se incorporó, agregamos un poco más y así nos vamos a ir. Este paso es de mucha paciencia porque tenemos que lograr que la harina quede muy bien integrada y lo tenemos que hacer con movimientos envolventes y con mucho cuidado para no perder el aire que logramos con las claras y las yemas. Y cuando ya está la masa lista, la vamos a verter en un molde previamente engrasado y enharinado, en un molde cuadrado. Este molde es de 20 por 20. Y la voy a extender con ayuda de una espátula, sin manipularla mucho, nada más emparejando un poquito para asegurarme de que quede lo más parejo posible. Y en este punto ya me lo voy a llevar al horno. El horno lo tengo precalentado a 180 grados centígrados y va a durar ahí media hora. Ya en lo que está nuestro pastel en el horno, vamos a comenzar preparando nuestras 3 leches. Voy a comenzar agregando una taza de leche condensada, una taza de leche evaporada, no es la lata completa, es únicamente una taza y una taza de crema
para batir. Y voy a saborizar estas 3 leches con un poquito de ron. Es una cucharada lo que voy a agregar. Pueden agregar una cucharada o 2 o lo pueden dejar únicamente así y saborizar con vainilla. Y voy a mezclar muy bien a que esta leche condensada que se ve ahí espesa se disuelva muy bien en las leches y ya quede lista para bañar nuestro pastel. Una vez que está listo, lo vamos a reservar en refrigeración. Pasada la media hora ya salió nuestro pastel 3 leches. La verdad quedó hermoso, súper esponjoso. Es necesario dejarlo enfriar por completo para después bañarlo con las leches y decorarlo. Entonces vamos a esperar a que enfríe. Vamos a comenzar perforando nuestro pastel con un palito de madera por toda la superficie. Es bien importante que esté súper frío cuando hagan este paso. Una vez que terminamos con un cuchillo de sierra, es muy importante que sea de sierra porque les va a ayudar mucho. Vamos a quitar esa capita superficial que se hace arriba del pastel, porque al eliminarla nos queda todo el pastel más poroso y esto nos va a ayudar muchísimo a absorber la leche. Una vez que ya la quitamos y lo tenemos listo, vamos a ir agregando la leche poco a poco. A veces vamos a pensar que no cabe más leche, pero toda la leche va a caber. Es muy importante que la pongan toda. La van a agregar cuando vean que ya se ve hasta arriba. Tienen que darle un tiempo para que baje, para que se absorba, hasta que logren agregar toda la leche. Es bien importante para que su pastel les quede súper húmedo y delicioso. Una vez que está listo, ya lo vamos a cubrir con un plástico y lo vamos a llevar a refrigeración a reposar unas 2 horas para después decorarlo con la crema chantilly. Y una vez que ya pasó el suficiente tiempo en refrigeración nuestro pastel, quitamos el papel plástico y vamos a poner arriba un poco de crema chantilly. Si quieren saber cómo preparar la crema chantilly, aquí en el canal de YouTube encuentran un video donde les comparto cómo preparar la crema chantilly y que les queda perfecta. Se les mantiene muy bien la forma que le quieran dar a su pastel. Una vez que acabamos de poner la crema, vamos a empezar a decorar con fresas. Voy a partir las fresas por la mitad y las voy a poner de manera irregular por todo mi pastel. Y así terminamos ya con nuestro pastel de 3 leches. Es un clásico que es delicioso, sin duda es el favorito de muchísima gente. Yo aquí adorné con fresas, pueden adornar con mango, pueden adornar con una mezcla de frutos rojos. Hay mil variedades que pueden hacer. Entonces echen a volar su imaginación, preparen su propia versión. Esta receta es muy especial porque el pan, al quedar tan esponjoso, es muy poroso y absorbe muchísimo las leches que le vamos a agregar y es un pastel que queda sumamente humedito y mojado, queda delicioso. Recuerden suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.